Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar a organizar todas esas ideas y también a identificar gráficamente cómo resolver un problema matemático. Así que vengan conmigo. Entonces, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Hoy estaremos hablando sobre diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación esquemática o gráfica de un algoritmo. La pregunta ahora es, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de instrucciones que están diseñadas paso a paso para orientar un proceso. Entonces, esto se ve mediante una representación gráfica donde vamos a ver en juego muchas figuras geométricas. Nosotros tenemos un problema y nosotros queremos identificar un algoritmo el cual lo vamos a representar gráficamente o esquemáticamente. Esto nos va a ayudar a comprender mejor o identificar más fácilmente cuáles son los pasos para resolver ese problema. Entonces, un primer problema muy fácil, nosotros tenemos aquí un diagrama de flujo. El diagrama de flujo cumple con esta forma, más o menos. Entonces, hacer un diagrama de flujo que permita leer dos números diferentes y nos diga cuál es el mayor de los dos. Un diagrama de flujo lo primero que tiene es un inicio y un final. El inicio es donde comienza el problema, el final, la solución del problema, en tal caso. Entonces tenemos un inicio que está representado de esta manera, por un óvalo, y luego nosotros vamos a ir siguiendo el sentido de la flecha. Tenemos una flecha que va bajando y nos dice, introduzca dos valores, dos números. Si queremos identificar dos números que sean diferentes y cuál es el mayor de los dos, yo debo introducir dos cantidades. Una cantidad que se va a conocer como A y otra cantidad que se va a conocer como B. Ahí tenemos una figura geométrica distinta. Ahorita vamos a ver por qué es esa figura geométrica. Si introducimos un número A y un número B, la pregunta es la siguiente. ¿A es igual a B? Bueno, si A es igual a B, podemos tener dos respuestas. Un sí o un no. Si tenemos un sí, estamos haciendo todo el proceso mal. ¿Por qué? Porque si las dos cantidades son iguales, no corresponde con la solución del problema. ¿Qué quiere decir? Dos cantidades que son diferentes. Entonces, si las dos cantidades son iguales, corresponde al sí, y si seguimos el sentido de la flecha, nos devuelve al principio. Eso quiere decir comenzar otra vez. Dos cantidades distintas de nuevo, a ver qué sucede. Ahora bien, si esas cantidades no son iguales, como dice acá, no son iguales, tenemos otra pregunta que es interesante. ¿A es mayor que B? Bueno, tenemos que ver si eso es cierto o si eso es falso. Si es un sí o si es un no. Si es un sí, muy fácilmente. La respuesta es que A es mayor que B, simplemente. Ahora, si es un no, quiere decir que en este caso B es mayor que A. De esta manera, llegamos al fin del problema. Entonces, una forma de establecer una serie de pasos esquemáticamente que nos van a llevar a la solución de un interrogante. Entonces, para entender esto mucho mejor, vamos a un segundo ejemplo que trata sobre cocinar un huevo. Si nosotros queremos cocinar un huevo, dependiendo de los gustos, lo podemos hacer frito o hervido. De esta manera, dependiendo de los gustos, vamos a identificar qué queremos hacer primero. Vamos a suponer que primero nos preguntamos, ¿lo queremos hacer frito? Entonces tenemos una flecha, cocinar un huevo, una flecha, este es el inicio, tiene un óvalo. Ahora aquí viene un rombo y dice frito, una pregunta, una interrogante. A esta pregunta yo puedo responder con un sí o con un no. Si respondo con un sí, quiere decir que yo logré freír el huevo. Ahora bien, si yo respondo con un no, es que yo no lo quería frito, sino que lo quiero hervido. Si yo lo quiero hervido, me vengo para este lado. Aquí dice no y corresponde una flecha. Hervir. Ahora la pregunta es la siguiente. Otro rombo. ¿Lo queremos salado? Bueno, podemos tener dos respuestas a esto. Una que sea positiva, que sería un sí. Otra que sería negativa, que quiere decir un no. Si nosotros lo queremos sin sal, corresponde un no. De esta manera nos lleva directamente hasta el final. Servir en el plato. Eso quiere decir que si tenía el huevo frito y lo quiero sin sal, me voy al final de una vez. Si lo tengo hervido, lo quiero sin sal, me voy al final de una vez. Ahora bien, si yo lo quiero con sal, corresponde a este sí que está acá. Eso quiere decir que corresponde a un paso más, que es agregar sal, y de esta manera sí podemos llegar al final, que es servir en el plato. Entonces esto corresponde a una serie de pasos que nos permiten identificar una cronología para la solución de un problema. Entonces, lo primero, ¿cómo se hace un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo se hace siguiendo una serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero, asignar un título. Si nosotros no tenemos un título, no sabemos de qué estamos hablando. Lo segundo sería establecer
un enlace en el proceso. Un enlace que quiera decir qué preguntas son importantes, qué respuestas pueden tener esta pregunta. Si yo le digo sí a esta pregunta, ¿qué viene después? La tercera quiere decir identificar y listar un orden cronológico de las actividades. Esto quiere decir, si nosotros queremos cocinar un huevo, nosotros no podemos colocarle la sal de una vez. Nosotros primero tenemos que freírlo o hervirlo. Eso quiere decir que hay cosas que son primero, cosas que son después. Ese orden cronológico me permite identificar que el problema lo realizamos muy bien. Ahora bien, identificar y listar los puntos de decisión. Puntos de decisión, ¿en qué puntos yo tengo preguntas de responder? Bueno, sí le quiero agregar sal, no le quiero agregar sal, o no lo quiero frito, o sí lo quiero frito. Esos son puntos de decisión, donde son de suma importancia tenerlos en cuenta. La última sería construir el diagrama siguiendo secuencia y usando los símbolos que correspondan. Nosotros, como dijimos al principio, el diagrama de flujo tiene varias figuras geométricas que corresponden a pasos importantes. Entonces, tenemos varias figuras que son el rombo, el paralelepípedo, el paralelogramo, el círculo. Tenemos flechas también que nos van a permitir construir el diagrama de flujo correctamente. Ahora bien, como lo dijimos anteriormente, para poder hacer el diagrama de flujo correctamente, tenemos que identificar algunas figuras geométricas que son de importancia. Estas figuras geométricas las vamos a conocer como los símbolos del diagrama de flujo. Esos símbolos comienzan con esta primera flechita que tenemos hacia la parte superior, que corresponde a un óvalo. Un óvalo hace referencia a un terminal. ¿Qué quiere decir un terminal? Un inicio y un final, donde comienza y donde termina. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la segunda, tenemos un paralelogramo que corresponde a una entrada y una salida. Pero una entrada y una salida ¿de qué? Una entrada y una salida de datos, algo que sea importante introducir en el diagrama de flujo. Por ejemplo, si hacemos referencia a los ejemplos anteriores, cuando introducimos esas dos cantidades. Si ustedes ven el ejemplo, como se puede ver acá, tenemos el paralelogramo. ¿Por qué? Porque introducimos el valor de A y el valor de B para poder identificar cuál era mayor de los dos. Ahora bien, regresando, tenemos la entrada y la salida. Ahora llegamos al rombo. El rombo es una decisión. ¿Una decisión? ¿Cómo es esto? Bueno, una pregunta. ¿Lo queremos salado? ¿Lo queremos frito? ¿Es igual? ¿A es igual a B? En el momento que encontremos una pregunta, ahí tenemos que colocar un rombo. Ahora tenemos aquí un rectángulo que corresponde a un proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Bueno, un paso que sea importante. Entonces, por ejemplo, tenemos el paso de identificar qué es mayor. Bueno, ese es un paso que va a ir escrito en un rectángulo. Porque justamente cuando yo digo que A es mayor, eso es un proceso. Identificar que A es mayor. O por ejemplo, en el siguiente que nosotros colocaremos, vamos a ver o notar que nosotros tenemos varios rectángulos, uno después del otro. Además, tenemos las flechas. Las flechas son líneas de flujo de información. ¿Qué quiere decir líneas de flujo de información? Son líneas las cuales me orientan el proceso en el diagrama de flujo. Yo paso de aquí para acá. Paso de este lugar a una pregunta. Paso de este lugar a un proceso. Son flechas que me orientan cómo yo voy a leer ese esquema o representación gráfica. Y por último tenemos este que es muy poco utilizado, es una circunferencia, el cual se utiliza para cuando los diagramas de flujo son muy extensos, tienen muchas flechas y el cual me permite identificar la conexión entre la información. Tenemos unas flechas que llegan a un círculo y ese círculo hace que salga una flechita más debido a que todas las flechas me llevan a esa misma respuesta. Entonces, para entender esto mucho mejor y comprender la relación con nuestra materia, matemática. Ahora bien, si nosotros queremos comprender los diagramas de flujo dentro de nuestra área, que es matemática, nosotros lo vamos a utilizar para algo específico. Para lograr identificar algoritmos matemáticos o esquematizar algoritmos matemáticos, una serie de pasos que nos lleven a la solución de problemas. El cómo resolver un trinomio de la forma, el cómo resolver una suma de polinomios, una resta de polinomios. Eso nosotros, como lleva una serie de pasos, lo podemos esquematizar en un diagrama de flujo y así poder entender los pasos que se deben hacer para llegar a la solución de estos problemas. Ahora bien, un último ejemplo. El ejemplo corresponde cómo hacer una resta de dos polinomios como los expresados a continuación. Yo quiero restar p de x menos q de x. Aquí tenemos que recordar nuestro tema, que lo vimos hace días, p de x menos q de x. Vamos a escribir dos polinomios cualesquiera. Entonces, p de x será 2x cuadrado menos 3x más 5.
y otro polinomio que sería q de x, que sería x cuadrado más 5x menos 1. Yo quiero la resta de estos dos polinomios. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es escribir el algoritmo o el método para resolver una resta de polinomios. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Ahora vamos a escribir esa serie de pasos que son de suma importancia. El primero es distinguir quién es el minuendo y el sustraendo. Eso es un paso importante. Quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Lo segundo es ordenar los polinomios. Nosotros en aquel momento hablamos que para hacer la resta o la suma de los polinomios tenemos que tenerlos, además de ordenados de una manera decreciente o creciente, también tenemos que poder completarlos, de manera que si falta un término, completamos con un 0x o un 0x cuadrado en tal caso. El tercer paso sería alinear los polinomios utilizando los términos semejantes, que son los que me permiten hacer la suma o la resta en este caso. Y por último, sumar algebraicamente término a término. Ahora bien, luego nosotros identificar cada uno de estos pasos, vamos a diseñar el diagrama de flujo utilizando todas esas figuras. Comenzamos. Inicio con un óvalo. El primer paso, que es de suma importancia, lo vamos a colocar dentro de un rectángulo porque es un proceso. ¿Un proceso por qué? Porque tenemos que distinguir cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Tenemos el minuendo y tenemos el sustraendo. Tenemos que identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Vamos para acá y vamos a identificar. Este sería el minuendo y este que está acá sería nuestro sustraendo. Ahora bien, ya realizamos el primer paso, que es de suma importancia para la construcción de nuestro diagrama de flujo. Nos vamos a una pregunta, una decisión. Colocamos un rombo. La pregunta es, ¿los polinomios están completos y ordenados? Bueno, si los polinomios están completos y ordenados, yo puedo seguir con el procedimiento normalmente. Pero si no, yo tengo que hacer algo previo. Ese algo previo va a ser desarrollar los polinomios, que también es un proceso. Por eso se coloca dentro de un rectángulo. ¿Por qué es un proceso? Porque yo tengo que agarrar, desarrollar los polinomios de manera de ordenarlos de una manera decreciente o creciente y además completarlos si falta que completen algún término. Si yo veo estos polinomios, el minuendo y el sustraendo, podré notar que además que están ordenados, están completos. Entonces, este paso de no lo podemos olvidar. Bueno, si respondemos sí, ya podemos seguir con todo el procedimiento normal del diagrama de flujo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Este que está acá. Alinear los polinomios utilizando los términos semejantes. Entonces, si nosotros tenemos los polinomios ordenados, si nosotros queremos hacer una resta de polinomios, nosotros tenemos que recordar algo que corresponde a los términos opuestos o el polinomio opuesto a un polinomio. Nosotros cuando hacemos la resta de dos polinomios, nosotros hacemos una suma de un polinomio que se conoce como el minuendo con el elemento opuesto del sustraendo. De esta manera, si yo quiero hacer la resta de p de x menos q de x, yo voy a hacer una suma entre los elementos opuestos de este polinomio. De esta manera ya podemos identificar el inicio, logramos distinguir cuál es el minuendo, el sustraendo y bueno, llegamos a la pregunta. Si tenemos un no, tenemos que desarrollar los polinomios, ordenarlos o completarlos. Ahora bien, si están completos yo puedo seguir con el procedimiento. Ahora, si yo quiero hacer la resta de polinomios, lo que debo hacer es recordar lo que nosotros hacíamos antes. Si yo quiero restar dos polinomios, tenemos que recordar que se hace una suma de un polinomio con el elemento opuesto del otro polinomio. Ahora bien, el siguiente paso entonces sería un proceso, donde va a estar encerrado en un rectángulo, identificar el elemento opuesto del sustraendo, de ese otro polinomio. Si ya yo identifiqué los elementos opuestos del sustraendo, yo puedo agarrar y alinear los polinomios por términos semejantes, que es el siguiente paso. Si nosotros vemos, ese también es un proceso. De esta manera, colocamos un rectángulo. Alinear según términos semejantes. Esto es lo que me va a permitir es identificar dónde están los términos semejantes para hacer la suma. Ahora bien, ¿cuál sería el último paso? Sumar término a término los polinomios, término semejante con término semejante. Esto nos va a ayudar a llegar a la respuesta. Ese sería nuestro fin. Por eso está en un óvalo. La mejor forma de identificar si un diagrama de flujo está correctamente es haciendo un ejercicio y ver si él no funciona o no. Tenemos dos polinomios, p de x y q de x. Quiero la resta de p de x menos q de x. Entonces, yo tengo acá p de x menos q de x. Y tengo los polinomios que serían
estos que están acá. P de x es igual a 2x menos 3x más 5. Entonces, P de x sería igual a 2x cuadrado menos 3x más 5, si no me equivoco. El mismo que tenemos en la parte superior, P de x. Y Q de x sería x cuadrado más 5x menos 1. Q de x sería x cuadrado más 5x menos 1. Ya tenemos los dos polinomios. Entonces vamos a seguir nuestro diagrama de flujo paso a paso. Tenemos el inicio. Distinguir quién es el minuendo del sustraendo. Me vengo para acá. ¿Quién sería el minuendo? Minuendo sería P de x y sustraendo Q de x. Entonces vamos a colocarlo con un colorcito. Minuendo y sustraendo. Minuendo y sustraendo. Ya tenemos el primer paso. Ahora viene y dice, una pregunta. ¿Los polinomios están completos y ordenados? Los veo. ¿Los polinomios están completos y ordenados? Tiene el término cuadrático, el término lineal, término independiente, al igual que el otro. Eso quiere decir que sí los tenemos completos y ordenados. De esta manera, ¿me vengo para este lado? No. Sigo a donde dice el sí. Ahora, identificar el elemento opuesto del sustraendo. El elemento opuesto del sustraendo, ¿cómo se identifica? Muy sencillo. Como nosotros tenemos que hacer la resta, que es una suma con el elemento opuesto, el elemento opuesto del sustraendo, que es Q de x, sería menos Q de x, que es simplemente cambiar los signos. De esta manera me queda menos x cuadrado menos 5x más 1. Ya tengo ese paso listo. Me voy al siguiente. Alinear los polinomios por los términos semejantes. Entonces, si yo quiero alinear los polinomios por los términos semejantes, es colocar uno sobre el otro para ver cuáles son sus términos semejantes y hacer el último paso. Entonces, escribo acá 2x cuadrado menos 3x más 5 menos x cuadrado menos 5x más 1. Ya lo tengo alineado. Y aquí vamos a hacer una suma con el elemento opuesto de Q. De esta manera nos vamos a ese último paso, que es de suma importancia. Sumar término a término los polinomios, término semejante a término semejante. De esta manera yo puedo llegar al fin haciendo lo siguiente. 5 más 1, 6. Menos 3x menos 5x menos 8x. 2x cuadrado menos x es x cuadrado. Y esto que acabamos de encontrar sería nuestra solución. Y de esta manera podemos corroborar que el diagrama de flujo que acabamos de construir está hecho correctamente. Para concluir con nuestra última clase, vamos a recordar que estuvimos hablando sobre los diagramas de flujo, un tema de suma importancia para organizar nuestras ideas, para identificar pasos dentro de un algoritmo matemático o de un algoritmo que corresponda a algo tan cotidiano como freír un huevo. De esta manera espero que hayan disfrutado todo este año de matemática, hayan disfrutado de esta manera tan distinta de estudiar la matemática y espero con muchas ansias que les siga yendo de lo mejor. Así que éxito.